gracias por estar acá en esto que es el marco de la Expo Lelutier 40 años. Hoy tenemos esta mesa redonda y el tema es Cuando el quinteto fue sexteto. Vamos a recibir en esta tarde con un fuerte aplauso a Ernesto Acher, ex integrante de Lelutier. Vamos a recibir ahora también con un fuerte aplauso a Carlos Núñez Cortés. Y ahora recibimos a Juan Miguel Vargas Eguinoa, profesor y director teatral, director y fundador del grupo de investigación teatral HIT, ferviente admirador y estudioso de la obra de Lelutier desde su nacimiento, el nacimiento de él. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para mí quería decir primero un enorme orgullo. La verdad me siento muy feliz de que me hayan convocado para presentar esta mesa. Por fin entiendo la explicación de realizado que decía Daniel. Me siento un poco así de poder estar hablando sobre Lelutier, sobre la época del sexteto y nada más ni nada menos que con la presencia de Ernesto Acher, integrante de Lelutier desde 1971 hasta 1986, y Carlitos Núñez. Voy a hacer primero una pequeña introducción objetiva, digamos, desde la mirada del espectador sobre lo que llamamos la época del sexteto, y bueno, después le vamos a dar lugar a los protagonistas para que ellos puedan contar desde adentro qué es lo que pasaba. Esta época del sexteto es aquella que abarca entre los años 1974, recordemos que Gerardo fallece en noviembre del 73, hasta la salida de Ernesto en 1986, y podríamos decir que esos 13 años fueron de muy importante maduración para el grupo. La primera gran diferencia, podríamos decir, entre un sexteto y un quinteto es que en el sexteto hay uno más. Esta perogrullada, ahí pueden recurrir al libro de Núñez para saber qué es una perogrullada. Es esencial en Lelutier. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos trabajan con un juego escénico en donde, mientras hay dos o tres que plantean el espacio escénico, hay otros dos, tres o cuatro, depende, que trabajan con el aspecto musical. También ellos trabajan con algunas parodias muy ambiciosas, que serían en lo sinfónico o en aquello que tiene que ver con big bands, en donde un integrante hace una diferencia enorme. Ser 5 o ser 6 no es algo menor. De hecho, con la salida de Ernesto, muy gradualmente, como se dijo en las innovaciones de Lelutier en alguna de las charlas de esta expo, es donde empezaron a aparecer los midis y los playbacks, que hasta la época, durante la época del sexteto, era algo muy poco frecuente en Lelutier. Que yo recuerde, hay un ejemplo que es el Singing to Me de Cartas de Color. Yendo ahora sí a los aportes particulares de Ernesto en la época del sexteto, dividámoslo en dos cuestiones, lo que sería el aspecto actoral y lo que es el aspecto musical. En cuanto a lo actoral, primero, recordemos que Ernesto entra a Lelutier como reemplazo de Marcos, que era hasta el momento el único que
que tenía un desempeño específicamente teatral. Recordemos en una de las charlas también de esta expo cuando Carlos López Pucho explicaba este poco espacio que ellos tenían en el escenario, cómo el grupo fue creciendo escénicamente a medida que los espacios se agrandaban. Y él dijo específicamente, el único que tenía una función actoral era Marcos, y Ernesto, a pesar de que él siempre se dice a sí mismo como músico, paradójicamente entra Lelutier como actor. Y hubo una prueba piloto en Rosario, donde él representa el papel realiza el gag del bandoneón que no funciona, empieza en forma de tango, en donde es un gag exclusivamente teatral y de humor visual. Yo creo que hay dos aspectos en lo actoral de Ernesto que son especialmente destacables. Lelutier tiene un juego dramático típico en donde la tensión dramática está puesta en el supuesto error, en el muy calculado error de lo que ocurre arriba del escenario. Entonces, mientras hay uno, dos o tres que trabajan con el error, digo, partituras que se pierden, letras que se olvidan, distracciones o lo que fuere, el resto está trabajando sobre la necesidad de disimular el error justamente para que ese error sea más notorio. Y siempre yo pensé que para mi gusto aquellos que mejor trabajan, o con más naturalidad trabajan, esta cuestión del manejo del disimular el error, ese rol, han sido López Pucho y Ernesto, que siempre ha tenido como un derroche de sutilezas que hacen aún más cómico y más agradable ese error que los actores están planteando. Y bueno, y después, por supuesto, también personajes... Después arreglamos. Bueno, personajes memorables que le ha tocado a Ernesto componer, como el nene de la gallinita de Eureka, los Carlitos. ¿Podemos escucharlo? ¿Y por qué la gallinita de Eureka? Bien, yo pensé que el aplauso iba a ser cuando diga Don Rodrigo. Bien, con respecto a lo musical, también basémonos en dos aspectos, el aspecto de composición y el de interpretación. En cuanto a la composición, realmente, por lo menos esto objetivamente desde el lugar de público, creo que a Lelutier la presencia o la ausencia de Ernesto no ha modificado nada por la solvencia de los otros tres luthier que componen música. Más allá de que uno sabe de algunas partituras memorables compuestas por Ernesto, como Teresa y el Oso o como todos los jazz. En cuanto a la interpretación, acá yo creo que sí es donde se da la situación por ahí un poco más compleja, y tengo una teoría que después los protagonistas dirán. El instrumento típico de Ernesto eran los instrumentos de viento y particularmente el clarinete. Aquellos que han podido verlo en vivo o en los DVD que se han editado ahora, era un instrumento muy recurrente y era un instrumento que junto con el latín manejaba muchas veces el contrapunto de la voz en muchas de las obras tanto populares como clásicas. Esto que yo decía, a mí me da la impresión que la primer parodia sinfónica de Lelutier, dado el esquema como está ahora, porque tenemos el antecedente de la cantata Lexatón, pero la primer parodia sinfónica sería el concierto en Puckströf para piano, en donde pienso yo que quizá los Luthier se animaron a una partitura de este tipo gracias al timbre que el clarinete incorporaba, donde ahora sí se podía armar una sinfónica, en tanto que el trío de cuerdas hacía la sección de cuerdas y ahora contaban con las maderas del clarinete y
y el bronce del Gomhorn.